Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este acto de la Sociedad Cultural Gijonesa sobre uno de los grandes proyectos y de los grandes retos que Gijón tiene por delante. El proyecto para el desarrollo de los terrenos de Naval Gijón. Me acompañan en esta mesa para intentar saber cómo está ese proyecto, qué líneas debe seguir. A mi izquierda tenemos al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón y portavoz del Gobierno local, Jesús Martínez Salvador. A mi derecha tenemos a María Calvo, presidenta de FABE, Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón, y a Verónica Durán, arquitecta. Entonces, para comenzar, para saber de qué estamos hablando de este proyecto y hacer una radiografía del momento actual de esos terrenos, le cedo la palabra a Jesús Martínez Salvador para que nos cuente un poco ese marco en el que ahora mismo nos encontramos ante una de las grandes oportunidades para esta ciudad. Bien, pues buenas tardes a todas. Bienvenidos a este Salón de Actos de la Escuela de Comercio. En primer lugar, me quería agradecer, por supuesto, a la Sociedad Cultural Gijonesa que haya organizado este coloquio, donde desde diferentes puntos de vista vamos a poder hablar, comentar y debatir sobre uno de los proyectos más interesantes y más importantes que tiene nuestra ciudad en el horizonte, ¿no? Lo primero que creo que me parece importante destacar es que estamos ante una buena noticia, puesto que el Ayuntamiento de Gijón, con sucesivos gobiernos locales, siempre ha mostrado a disposición y además con un gran consenso ciudadano de que era importante que estos terrenos revirtieran a la sociedad, que pudieran ser aprovechados y que desde lo público, desde el Ayuntamiento de Gijón, pues se pudieran incorporar y se pudiera dárseles un uso, ¿no? Hace pues aproximadamente 15 o 16 años que dejó de haber actividad naval en los terrenos de los antiguos astilleros de Naval Gijón, y hoy en día estamos muy cerca de que de que pasen a ser propiedad municipal. Por tanto, lo más importante es que estamos ante un proyecto de regeneración urbana en la zona oeste de la ciudad que, después de un pasado industrial, pues van a poder ser una vez más generadores de empleo, de un empleo, creemos, que de calidad, pero también, y muy importante, van a poder ser disfrutados por la ciudadanía, porque desde los terrenos donde se encuentra actualmente el acuario hasta el tallerón de Duro Felguera, pues se va a recuperar para la ciudadanía y va a haber miles de metros cuadrados de disfrute, de paseo, que nos permiten continuar la fachada marítima y ese paseo que en la actualidad, pues al llegar al acuario, como todos sabemos, se ve interrumpido. Como decimos, Gijón tiene un modelo de parque científico clásico, el parque científico ubicado en Caboñes, que es un modelo de éxito, pero un modelo de los 90 que ya se encuentra en la actualidad agotado. Y tenemos que mirar hacia nuevos modelos de desarrollos empresariales. Tenemos que ir hacia lo que se llama un distrito de innovación, y creemos que aquí se puede implementar a la perfección. Gijón tiene que mirar al mar, y no tiene que mirar al mar solo para el disfrute, también tiene que mirar al mar como un agente económico, ¿no? Y aquí, pues yo creo que, igual que tenemos una orientación hacia la salud en el Parque Científico en Equilibria, aquí, desde un planteamiento más moderno, olvidando quizá el modelo clásico al que hacía referencia antes de parcela y edificio, aquí debemos ir a modelos de edificación más grandes, con mayores volúmenes, pero que permitan una interacción entre todos los agentes económicos que deban de estar ubicados aquí y cuyo hilo conductor, como sabemos, es la economía azul. Hablamos del disfrute de la costa, hablamos de economía, hablamos de actividades deportivas, hablamos de investigación, hablamos de desarrollo de nuevos productos, de la relación y de la vinculación con el océano, con el mar, de la cultura cantábrica. Hablamos, por tanto, de un abanico de opciones ilusionante por delante, ¿no? Y que yo creo que entre todos debemos de moldear y de diseñar. Yo creo que tendremos durante la jornada de hoy más momentos para profundizar, pero bueno, como marco general, yo creo que es ese, ¿no? La recuperación para la ciudad de unos terrenos que han sido muy importantes en la historia de Gijón y que quizá en el futuro puedan serlo incluso más. Una recuperación de unos terrenos, María, que supone una gran oportunidad y una necesidad que tiene Gijón, ¿no?
Pues sí, yo creo que efectivamente estamos ante una zona privilegiada de la ciudad y una de las pocas zonas que quedan en el norte de España delante del mar y de las que, por tanto, tenemos que aprovechar, ¿no? Yo creo que es una oportunidad única, pero que efectivamente el impacto económico y social que tenga pues dependerá de cómo lo hagamos, ¿no? Y yo creo que lo importante es, coincido con Jesús, incorporar a la ciudad todos estos terrenos. No solo hablamos de la zona de Naval, hablamos también pues, del Natahoyo, de la zona adyacente al Tallerón, incluso del Solarón. Yo creo que tenemos ahí en toda esta zona la posibilidad de incorporar una nueva centralidad a la ciudad, que efectivamente sea disfrutable por los ciudadanos, tiene que ser abierta, paseable, no un modelo cerrado, sino un modelo abierto y en el que luego profundizaremos, pero pienso que tiene que caber pluralidad de usos, ¿no? Yo creo que el enfoque azul es correcto como sello distintivo y porque es verdad que Gijón ha vivido históricamente, pues quizá de espaldas al mar, también por las actividades que allí se desarrollaban de industria básica y que no permitían esa conexión con el mar, pero yo creo que ahora pues eso tenemos que cambiarlo, tenemos que vivir pues de cara al mar y para eso, repito, yo creo que hace falta que ahí quepan una pluralidad de usos, desde luego actividad económica ligada al mar en un sentido amplio, actividades innovadoras de movilidad sostenible, pero también un ocio, un turismo acorde a lo que queremos en Gijón y explotar nuestra fachada marítima, también compatible con uso residencial y con espacios públicos, espacios verdes. En fin, yo creo que toda esa zona, como comentábamos, tiene que ser el nuevo centro de Gijón y disfrutable por todos los ciudadanos, ¿no? Hablando de ese disfrute de los ciudadanos, Manuel, supongo que es uno de los retos, ¿no? Recuperar esa zona para los gijoneses. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la Sociedad Cultural Gesto. Yo soy repetidor ya, perdón, a la Cultural Gijonesa, a la Cultural Gijonesa y un saludo a los que estamos aquí. Decía Salvador que es una buena noticia, y yo también yo creo que todos lo tenemos en la cabeza. Es una buena noticia porque yo creo que por fin Gijón empieza a entrar en el siglo XXI. Si vemos todas las rémoras de obras que tenemos a lo largo de todos estos años, estamos todavía anclados en procesos que se inician en el siglo pasado y en ellas estamos. Aquí cerquita, pues, solo en ese mismo entorno, tenemos el plan de vías, tenemos la Zalia, tenemos un montón, el vial de Jove, de nuevo otra vez en la controversia, y todo esto. Por fin, después de los años 90, vamos a hablar del proceso de Naval Gijón, o sea, de todo este espacio de recuperar la costa de la que estamos hablando. Y entre otras cosas entra lo que es el dominio público, ¿no? Esa palabra que está en las líneas estratégicas de la propia ley, de la Constitución incluso, pero que tenemos que ver cómo lo plasmamos en un nuevo diseño de ciudad. Yo creo que estamos en la oportunidad de repensar la ciudad. Más que en estos modelos de reestructuración. Hace poquito hubo un debate en el que participó también Jesús Salvador sobre el tema de cómo hemos cambiado la percepción del plan de vías, por ejemplo, el plan especial de vías, todo el modelo edificatorio, por un modelo, estamos hablando de la ciudad, de verdificar los espacios. Y en esa línea yo creo que tenemos un momento importantísimo ahora para redefinir la ciudad realmente. Redefinir una ciudad en la que se han hecho cosas mal, que todos podemos tener en la mente y que ahora es una oportunidad, ¿no, Verónica?, para hacer las cosas bien y que sea también algo simplemente guapo. Sí, desde luego. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a dar mi punto de vista arquitectónico, urbanista. Y bueno, me traigo aquí la chuleta, que es el plan especial de esta zona, que es muy interesante. Nosotros como arquitectos, pues cuando estamos evaluando un área, lo que queremos es que tenga una serie de condicionantes, ¿no? Pues que sea un espacio atractivo,
que tenga actividades variadas, amplitud o por lo menos una ubicación estratégica, buenas conexiones, y la verdad es que este plan especial lo tiene absolutamente todo. O sea, parece como casi de escuela, ¿no? O sea, tiene todos los condicionantes para ser un éxito. Luego hay que darle forma, la forma adecuada, pero realmente a mí me parece importantísimo. Lo que sí que echo de menos, que es una cosa que, bueno, que ya hablaremos más adelante, es a lo mejor que se hable algo de la vinculación de este plan especial con el puerto. O sea, yo creo que Gijón es una ciudad portuaria, nunca se habla de ciudad portuaria, ser portuario es un valor, la idea que tenemos de puerto va a cambiar radicalmente en los próximos años, y yo creo que tenemos que empezar a hablar como un valor más de Gijón, ¿no? Echo de menos eso en este planteamiento, pero la verdad es que el resto de las cosas lo tiene absolutamente todo, ¿no? Completa la fachada marítima, consolida una zona, la zona oeste de Gijón, que es una zona fantástica. Como este ámbito es unos usos muy específicos, será algo que combinará productividad con algo también, con actividades recreativas. O sea, está como muy en equilibrio, y sí que me gustaría que se llevase a cabo, porque realmente es una actuación que, como si fuese una actuación muy estimulante para nosotros por las posibilidades que genera, no solamente en este área, sino que en todo lo que es alrededor. Además, está muy bien planteada la comunicación, no solamente dentro de la zona alrededor, sino también con el resto de la ciudad, incluso con las conexiones fuera de Gijón. O sea, que en ese sentido lo veo maravilloso. Lo que por mi parte, y bueno, digamos, como puedo decir por otros compañeros, lo que nos gustaría es que esto se llevase a cabo. Y en eso se está, en ir dando pasos, ya no solo en lo que es la compra de los terrenos, sino también en el contacto con empresas para ir avanzando el terreno. Digamos que es un proyecto que os ocupa en el ayuntamiento un gran tiempo, ¿no? Y una gran dedicación, porque sabéis que es vital para Gijón que esto salga adelante. Sí, y resulta también obligado quizá hablar de lo recorrido para llegar al punto en el que estamos en la actualidad, ¿no? Gracias a que Gijón cuenta con un Plan General de Ordenación aprobado hace ya 4 años y medio aproximadamente, se aprobó a inicios de 2019, y que esta ficha urbanística que contempla y que habilita unos usos para este ámbito, el de Naval Gijón, que está jurídicamente blindada, ¿no? Hay que recordar que hubo intereses empresariales para que aquí se dedicara a otros usos, y afortunadamente hoy en día judicialmente se ha ganado, ¿no? esa situación, y está consolidado el hecho de que jurídicamente no haya ningún riesgo y de que no se intente desvirtuar el proyecto para Naval Gijón, ¿no? La ficha urbanística contempla unos usos prioritarios a los que atribuye un porcentaje mínimo que tienen que contemplar o representar del total. Dentro de ese porcentaje hay un 20% de usos complementarios, y luego hay otro 20% más fuera de ese 80%, que son los usos compatibles, ¿no? Con lo cual le da un atractivo muy grande, porque vuelvo a hacer otra vez una comparación con el parque científico actual. Es un parque científico donde solo tienen cabida empresas del ámbito científico y tecnológico, de ese entorno, ¿no? Aquí no. Aquí estamos hablando de que el uso principal, evidentemente, son las industrias vinculadas al mar, pero luego va a haber un abanico de servicios importantísimo, ¿no? Y hablamos de servicios que no son solo para los propios usuarios del Parque de Naval Gijón, sino que va a ser para el entorno del Natahoyo, para todo ese abanico de posibilidades que se abre con el Solarón, al que hacía referencia también antes Manuel Cañete. Y una vez que tenemos garantizada la seguridad de que se va a poder ejecutar lo que es la ficha urbanística que registra, estamos trabajando ya para que se pueda empezar a ver contactos empresariales para poder materializar esos intereses, ¿no? Que nos consta que hay. Porque ya partimos de una base en la cual en Gijón, en el tejido empresarial de Gijón y asturiano, ya hay empresas punteras especializadas en estos ámbitos, pues por decir algo, en la investigación aplicada con microalgas, por ejemplo, por mencionar una concreta. Y luego el ayuntamiento tiene también, pues a través de Impulsa, está aquí su gerente y también personal técnico de la empresa municipal, que saben y que tienen las herramientas y los instrumentos necesarios para poder captar inversiones empresariales de este ámbito y que vengan a Gijón, ¿no? Para poder implantarse, para poder desarrollarse y para poder generar ese empleo, que recordamos, ya hay un 10 o 15% del empleo de Gijón vinculado al mar, ¿no?
bueno, pues el potencial de crecimiento es increíble y Gijón, si se lo cree, que yo creo que se lo va a creer, pues lo puede llevar a cabo. Además, esa seguridad jurídica de la que hablaba Jesús María Salvador, supongo que es muy importante, ¿no?, para las empresas que quieran y que les genere una certidumbre de apostar por Gijón como escenario en el que está, ¿no? Sí, bueno, desde luego es imprescindible. Sin un planeamiento aprobado y seguro, pues lógicamente no podríamos estar hablando de nada de esto. No es el primer, pero solo es condición necesaria. Es el primer paso imprescindible, sin duda, pero a partir de aquí tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Y como decía Jesús, pues yo creo que juntos, que es un proyecto de colaboración público-privada, también con Impulsa, colaborar estrechamente y efectivamente existe interés empresarial por diversos proyectos. Yo creo que aquí debemos entender que caben actividades de innovación y de digitalización de empresas vinculadas al mar, también incluso empresas de movilidad sostenible, incluso de formación ligada a estos temas, además, desde luego, como decía, del ocio vinculado a este turismo marítimo, ¿no? Por eso digo que me parece adecuado el término de economía azul y mirando al mar, pero que debemos entenderlo en un sentido amplio, porque también tenemos que tener en cuenta que son muchos metros, son muchos metros y bueno, tenemos que ocuparlos y que de verdad exista interés empresarial, que hay, pero si miramos el mar de un punto de vista un poco amplio, ¿no? Pero estoy segura de que con la colaboración público-privada pues lograremos sacarlo adelante, ¿no? Sí, Manuel, es ese un poco el camino, ¿no?, y el marco a seguir para ese desarrollo. Sí, yo lo que quería poner encima de la mesa aquí, o encima de esta tertulia, sobre todo delante de ella, es la necesidad de que por primera vez, insisto, más allá de estas mesas redondas y de debates, nos podamos sentar los vecinos también a diseñar la ciudad que queremos. O sea, que esto pase de ser un instrumento meramente de desarrollo, digamos, de decisiones políticas y de visiones estratégicas, porque estamos hablando mucho del impacto económico, pero tenemos que empezar a ver también el impacto que como sociedad nos revierte. Porque a veces lo que se trata es de... recientemente ha muerto hace poquito ahora Rañada y todos hemos hablado de él y estamos hablando de él. Igual es el momento de repensar esa ciudad también para un modelo más sostenible, más ameno para el ciudadano. Entonces tenemos que realmente quedarnos con este plan que hay aquí y fijar criterios claros de desarrollo que nos permita también a los vecinos participar en ese proceso de diseño, más allá de las líneas estratégicas que están marcadas. No sé si esto se va a producir o no. Nosotros como vecinos lo que demandamos es que se abra ese espacio donde se puedan aportar estas ideas. Igual que se oyen voces y demás, bastaría ver los artículos. Estoy viendo por aquí ahora a Rubén Vega, está por ahí, y hay un escrito muy bueno de ellos precisamente hablando de cómo hay que intentar recuperar también esa parte. No podemos perder la memoria histórica que existe en ese contexto. Gijón tiene una tradición industrial que hay que salvaguardar también. Ahí detrás está Moral, al que quiero saludar porque si algo se le debe a esto de Naval Gijón es precisamente que gente como Morala y otros compañeros hayan luchado durante muchos años para que lo que tenemos hoy en día, más el refrendo que hubo político, sea una realidad. Era un poco también esa línea de la que hablas, ¿no?, de ser fieles a la historia de Gijón, a ese puerto, para ese desarrollo y el impacto urbanístico que tenga en la ciudad, el desarrollo. Es importante, además, se va a mantener la vocación. Realmente había una vocación productiva con usos relacionados con el mar y lo que se pretende ahora es que el 80% de lo que se implante tenga esa misma vocación, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que está muy bien también integrado dentro de la memoria de la ciudad, ¿no? Y luego, además, hay una serie de construcciones que tienen protección integral, cosa que los arquitectos odiamos, pero existe y que tenemos que mantener. Y me parece súper interesante el tema del campus del mar, ¿no?, que en esos edificios se ubique el campus del mar. Protección integral, bueno, no voy a extenderme en cosas técnicas, pero que realmente, de alguna manera, hay que entender que si hay que rehabilitarlo para hacer un campus del mar, pues a lo mejor hay alguna cosa que haya que tirar. Lo digo porque a veces es excesivamente celosa la normativa del catálogo, ¿no?, para unas actuaciones
como esta, ¿no? Y la vocación marítima, desde luego está claro, la vinculación con el puerto me parece fundamental. La he echado de menos en la ficha, que por lo demás veo que está muy, muy, muy bien estudiado. Y luego sí que me gustaría incidir en lo que es la permeabilidad. Hay un planteamiento, bueno, es que me cuesta no tener una pantalla para verlo, ¿no? Hay un planteamiento muy claro de cómo van los usos, bueno, los hemos visto todos en los medios, y hay digamos, una comparativa con lo que es el parque tecnológico que tenemos, ¿no? A mí me preocuparía que la zona en la que está prevista esos edificios singulares al final tuviese una valla con sus coches dentro tal, y que al final los vecinos solo viesen esa valla. O sea, creo que cuando se habla de permeabilidad hay que hacer un esfuerzo que puede ser difícil, ya lo sé, pero para que de verdad sea permeable, porque si vamos a poner al final una valla en una parte que casi es la más interesante, entonces otra vez nos estamos limitando, ¿no? Y luego hay un planteamiento, bueno, pues eso, que está muy bien, hay unas infografías que han salido con mucho estilo, no sé quién las ha hecho, pero felicito, pero a mí me parece que tiene mucho gusto, pero sí que me gustaría que sobrepasásemos lo que es las dos dimensiones, ya que Gijón está pensando a lo grande, que pensase en 3 dimensiones. ¿Por qué tiene que ser el paseo plano? Está muy bien lo de la pasarela, pero ¿por qué no ir de repente a un edificio alto y desde ahí ves el mar, ves el puerto? ¿Por qué no pensamos a lo grande, ¿no? Si es un sitio donde podemos pensar a lo grande. O sea, lo que está diciendo, un debate, no digo un debate a lo mejor, bueno, pues como este debate a lo mejor más amplio, pero no sé si un concurso de ideas, que eso también, pero de alguna forma no quedarnos solamente en vamos a colocar aquí estos usos, aquí estos otros, a Campos del Mar, aquí esta zona y esta zona, porque al final estamos compartimentando algo que lo que queremos es que se mueva, que sea muy dinámico, ¿no? Pero bueno, entiendo que eso está ahora en elaboración y yo creo que todavía se está a tiempo de todo eso, ¿no? No sé si está previsto un gran edificio, todavía es pronto, porque eso generó algún otro comentario. Todos los detalles de cómo se materializa la edificabilidad contemplada por el ámbito tendrá que ordenarse en un plan especial que luego lo ordenará, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, hay margen para que se pueda, por así decirlo, diseñar, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante algunas cuestiones que han dicho en las últimas intervenciones, ¿no? La más importante me parece lo de la permeabilidad con el barrio, ¿no? Evidentemente no puede ser modelo parque científico, como decía antes, clásico allí, no. Tiene que ser totalmente permeable el barrio. Esto no tiene que ser un agente revitalizador o transformador económico únicamente. Tiene que ser transformador social. Tiene que ser con una interlocución constante con los representantes vecinales y con la ciudadanía. Por supuesto, con los vecinos del barrio de Natahoyo y de Marqués de San Esteban y de todo el entorno y de Poniente. Pero es que estamos hablando de que esta zona de Gijón, junto con este proyecto y con la materialización del plan de vías, es el nuevo centro de Gijón. Es extender el centro de Gijón hasta aquí. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Hablaba de integración social, pero también tiene que ser un agente transformador medioambiental. ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene que ser el medio ambiente uno de los focos, ¿no? de este proyecto, ¿no? Y aquí tenemos ideas que, por supuesto, recogiendo el guante que lanzaba Manuel, pues hay mucho que hablar y que debatir sobre ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, nos parecía que podría ser una buena idea que aquí hubiera un centro que analice la calidad de las aguas de Gijón de manera integral de todo el concejo. Y que, por ejemplo, hubiera un centro de atención temprana para que cuando hubiera cualquier fenómeno medioambientalmente adverso, pues cualquier tipo de vertido, cualquier tipo de emisión atmosférica que pueda exceder los límites, pues que aquí hay un centro que lo analice, que lo monitorice y que nos permita tomar decisiones con la mayor rapidez posible. Bueno, son ideas importantes que además entra dentro también de esa posibilidad de los usos, que no solo son empresas, sino que también, pues como estaba diciendo tú, que se puedan retroalimentar también, ¿no? Las empresas que vengan con la ciudadanía, con otro tipo de espacios, supongo que también es beneficioso para ellos, ¿no? Claro, sin duda. Y por eso comentaba Verónica, bueno, pues del dinamismo, ¿no? Y yo sí diría, bueno, pues un plan general desde luego tiene que trazar las líneas gruesas, ¿no? De lo que ahí se va a hacer, pero luego que en el desarrollo cupiera cierta flexibilidad, ¿no? Porque cumpliendo siempre esos estándares, pero cierta flexibilidad y capacidad de adaptación, porque es muy difícil, es un proyecto que nos gustaría también que se desarrollara
cuanto antes y empezar desde ya, pero que va a ser para mucho tiempo, ¿no? Que vamos a tardar años en desarrollar y que luego va a ser para mucho tiempo, ¿no? Con lo cual nos estamos encontrando en el urbanismo pues que muchas veces no se adapta tan rápido como los cambios sociales que se producen, ¿no? Por eso, pues en la medida de lo posible, que no definamos un modelo totalmente rígido que luego pues no nos permita adaptarnos a los cambios que vayan surgiendo, ¿no? Y luego, insisto, comparto pues que es una zona de la nueva centralidad importantísima y que creo que con toda la zona adyacente también tenemos que plantearnos, desde luego, zonas verdes y también uso residencial. Aquí cabe el que comentaba Jesús, pero hay, por ejemplo, la zona adyacente, como decía, del Natahoyo, de la entrada del Tallerón y demás, donde hay una zona que creo que tenemos que recuperar también y desde la colaboración público-privada pues también tenemos que intentar recuperar y bueno, y desde luego poner en marcha también en plan de vías, ¿no? Porque queremos que esto sirva de revulsivo para atraer personas, para generar empleo, pero también estas personas necesitarán viviendas, necesitarán servicios, necesitarán, bueno, otra serie de usos, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que pensar en grande y en la totalidad de la zona, ¿no? Las consecuencias de la actuación en su conjunto. No, pues grandonismo nunca va a ser. También habláis de ese plan de vías que va alineado, pero que quizá vayamos a tardar, que no son dos tiempos diferentes en cuanto al desarrollo de los procesos y que quizás sea más tangible o más cercano de ver y de que se materialice Naval Gijón, ¿no? Tú, Manuel, que por ejemplo también estás muy pendiente de todo lo que es el tema del plan de vías, porque eres consciente de esta realidad, ¿no? Que quizá la prioridad pasa por... Sí, me alegro de que estemos cambiando el discurso, no tanto de que el centro se vaya a trasladar, sino del modelo de centralidad, que fue un debate estéril desde mi punto de vista, y yo creo que lo asumimos como realidad. El modelo de centralidad estuvo en cuestión en los años 2017-2018, esto de la centralidad que estaba en el entorno del humedal y demás, ¿no? La centralidad es un elemento variable en la ciudad. Físicamente sabemos dónde está el centro de la ciudad, no es el humedal, es donde confluyen y donde suceden un montón de cosas. Por eso es importantísimo que lo que puede ocurrir en este entorno, si además trabajamos en paralelo con el vial de Jove, que nos lo están poniendo en solfa continuamente y que tenemos que empezar a pelear por él, porque todas esas infraestructuras son necesarias para garantizar una accesibilidad a este espacio. Eso no va a ser una isla, es un conjunto de cosas que se tienen que unir y, sobre todo, solucionar de una vez por todas el tema del plan de vías, de la accesibilidad real, ¿no? Ayer mismamente se pone en cuestión el hecho de que vaya a llegar más aves, más hablos o más albias a Gijón, y no se acaba de entender, porque la conectividad entre ciudades está basado precisamente en esto, ¿no? Pero bueno, insisto, yo creo que nos quedan muchas cosas. Antes lo decía en la entrada, el modelo de ciudad no es una... Lo que sí ha demostrado una cosa la ciudad de la mía y la inteligencia es que es posible otro modelo industrial. Y lo que sí se demostró en la campaña electoral y sobre todo en la pelea vecinal que tiene la gente de la zona oeste, pero todo el conjunto de la sociedad, es que el elemento industrial del siglo XX ya no es el futuro de Gijón. No lo es, tal y como está concebido, no lo es. Por un lado, está cerrado todo el proceso de astilleros, lo hemos visto. Gijón es de las pocas ciudades que no resolvió este tema en su día y estamos ahí. Pero insisto, yo creo que es la oportunidad que tenemos ahora mismo para empezar a diseñar la ciudad del futuro. Y estaba pensando antes, cuando se hablaba de todo esto, cómo se han ido poniendo elementos encima de la mesa para empezar a pensar en una ciudad que viene, por decir algo, y no nombro el Molinón ahora mismo porque estemos hablando del Molinón continuamente, ¿eh? No lo nombro porque hay un parque ahí que se llama Parque Isabel la Católica, el futuro desarrollo urbano del Muro, que es muy importante, o sea, no podemos seguir pensando en el mismo modelo de movilidad en esta ciudad. Está el tema del Solarón, que ya todos hemos coincidido en que tiene que estar lleno de castaños y de madroños y de carballos, y cómo se une todo eso con un proceso en el que yo participé, que se llamó el Fomentón, que era un diseño urbano de toda la trama del puerto, de fomento. Y que además lo que hace es poner en solfa lo que hay actualmente, tapar el hormigón y empezar a construir una ciudad que sea verdificada y sostenible.
Y esto tiene que seguir, tiene que llegar hasta la Arbellal para que los vecinos de la zona oeste se sientan ciudad, de verdad. Se sientan ciudad, al menos en esto, que nos queda todavía por solucionar el apartado de la grandísima contaminación que están sufriendo. Marchas con más deberes con los que llegaste, pero por centrar en Naval, todos parece que coincidís en que puede ser un punto de partida para el nuevo Gijón, para el Gijón del futuro. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que confluyen todas las cosas de una ciudad que mira al futuro y a mí lo que me parece que es más importante es el equilibrio entre lo que es las actividades lúdicas, contemplativas y las productivas. Porque bueno, en otras actuaciones de Gijón pues tenemos exclusivamente espacios contemplativos y aquí la vocación de este plan especial es que haya un equilibrio entre esas tres cosas, ¿no? Me gustaría ir más allá, que pensar un poco en Gijón más a lo grande y que se pudiesen entremezclar. Por ejemplo, que la configuración del ámbito permitiese pues, estar en una pasarela y desde ahí ver cómo se está trabajando en la zona del campus, el campus que me imagino pues es lleno de jóvenes que están formándose para temas de que luego a lo mejor son los que luego contratan las empresas que están allí, ¿no? Sería como en un mundo ideal, ¿no? Pero me gustaría que no se diversificase, que por un lado paseo, por otro lado trabajo y por otro lado me voy a una cafetería. Sea ambicioso, pero a lo mejor es un planteamiento un poco diferente y desde ahí yo creo que tenemos que plantearnos eso, que en Gijón hay cosas como demasiado compartimentadas, ¿no? O sea, hay unos espacios de paseo que solo se pasea, unos espacios que solo se trabaja, que solo... ¿Y por qué no hacer algo mucho más mezclado, ¿no? No sé, me gustaría que hubiese, como en un mundo ideal, ¿no? Que fuese un sitio donde pudiesen volver los jóvenes, pudiésemos recuperar toda esa juventud que está fuera de Asturias y que se pensase más en la formación, ¿no? En ese campus, por ejemplo, me parece súper interesante, le daría mucha forma. Hay que pensar que hay que rellenar 32.000 metros cuadrados. Yo digo lo mío porque la superficie que hay que llenar de espacio productivo son 32.000 metros cuadrados. En un momento en el que las empresas son cada vez más pequeñas porque hay que pagar la calefacción, hay que llenar de contenido, porque el éxito de este plan es que se llene de contenido. Yo creo que se pueden hacer formalmente cosas maravillosas porque el sitio, la verdad es que es un sitio espectacular, pero hay que llenar de contenido todas esas empresas, ¿no? O todos esos usos productivos. Entonces, yo creo que habría que buscar la fórmula para que se pudiese de alguna manera interrelacionar y yo incidiría en lo que es el aspecto de la formación, ¿no? Que no solamente fuesen empresas privadas que se dedican, sino que hubiese un campus que de verdad se fomentase para que luego se pudiesen formar, incluso las prácticas se hicieran en las propias empresas que están ahí, ¿no? Y que el que pasea pueda ver pues, cómo se están, no solamente actividades náuticas, que todos nos imaginamos, sino que sea, por ejemplo, pues, no sé, algo que estén construyendo, que se vea cómo es, que perdamos el miedo al mar, ¿no? Porque realmente estamos haciendo un planteamiento tímidamente desde la costa, ¿no? Pues a lo mejor hay que trascender, ¿no? Y que no solamente sea que estén los barcos en el mar, sino que haya alguna actuación que puedas tener un edificio que esté dentro del mar, por decir algo, ¿no? O sea, que yo creo que es una actuación que permite todas estas cosas y creo que se está pensando a lo grande en Gijón y que esto sirva para eso, ¿no? Para pensar a lo grande. Y desde aquí, que esto sea como el exponente para otras actuaciones que se puedan hacer en el resto de la ciudad, ¿no? Esa visión es una de las prioridades, ¿no? Esa relación entre todo la ciudad y todo lo que vaya a haber, ya se definirán los usos, pero todos los elementos que den vida, digamos, a los proyectos de Naval, pero también que dé vida a la propia ciudad, o sea, que se retroalimente, ¿no? Lo de dentro y lo de... O sea, que no haya un dentro y un fuera, sino que todo sea parte de lo mismo, sin barreras. Sí, nosotros cuando en nuestra cabeza pues dejamos volar la imaginación y intentamos visualizar cómo será este proyecto una vez se materialice, es claramente así, ¿no? Estás viendo un espacio de innovación empresarial donde hay profesionales de diferentes empresas trabajando en proyectos conjuntos, aunque sean de diferentes áreas, pero que luego el resultado, con esas sinergias que pueden surgir, pues les serán válidos a todos. Vemos investigadores de la Universidad de Oviedo, vemos una extensión, ¿por qué no?, del Centro Integrado de Formación Profesional del Mar, vemos ese campus más orientado también a estudios universitarios, vemos también los investigadores del Acuario colaborando
con todos ellos. Vemos esa parte deportiva, pero también una parte cultural. ¿Por qué no va a poder estar la cultura presente también en este entorno? Y vemos pues, todos esos usos complementarios, ¿no? Y al final estamos viendo que todo el mundo, todos los ciudadanos de Gijón tendrían un hueco, ¿no? donde acercarse a esta zona a disfrutar de ella. Hacía María referencia al ámbito que está inmediatamente debajo, donde pues, hay una bolsa de suelo residencial por desarrollar, que evidentemente sería el siguiente paso. Y es donde habría que abordar, aunque fuera desde la parte privada, pero también desde el ayuntamiento intentar impulsarlo, ¿no? Porque al final, si vamos a generar un empleo diferente, un empleo nuevo, pues también hay que dar opciones residenciales nuevas para la gente que pueda venir aquí o para los propios gijoneses, ¿no? Pues qué duda cabe que sería un entorno idílico para cualquier profesional que trabaje en este campus, pues vivir en las inmediaciones, ¿no? Sin tener que salir de ahí. Sería pues una ubicación para que una familia o una persona se desarrolle en todos los ámbitos pues de manera integral y mejorable. Sí, siguiendo con el hilo, efectivamente, lo decía yo también antes, son 32.000 metros, son muchos metros, y no por pintar en una ficha que se van a poner 32 metros de empresas, las empresas vienen, ¿no? O se llenan. Con lo cual, ¿y qué buscan? Desde luego, Gijón es una ciudad, yo creo que tenemos muchísimas virtudes, ¿no? Una muy buena calidad de vida y que es apreciada, pero hace falta, efectivamente, ¿qué buscan los jóvenes, no? Poder acceder a una vivienda, tener un ocio razonable, tener oferta cultural, tener también oferta formativa y cuando tienen niños colegios, es decir, hace falta todo eso para poder ser atractivos como ciudad y poder vender esto para que las empresas se implanten, ¿no? Y por tanto yo creo que efectivamente hay que pensar en eso. Y la zona, yo no comparto el solarón solo para castaños. Creo que cabe también siendo que haya zonas verdes y que haya también actividad económica y residencial. Otra cosa es en concreto qué modelo, ¿no? Pero creo que la diversidad de usos además es lo que hace más agradable a las zonas, ¿no? Efectivamente, como decía Verónica, zonas muy compartimentadas, tanto de actividad empresarial como de residencial o de parque, si están aisladas no generan entre sí sinergias y no generan, por tanto, actividad, ¿no? Yo creo que ahí está el truco y es lo que tenemos que trabajar entre todos. Sí, yo quiero decirte que meteremos castaños, madroños y caballos y lo que sea. Yo digo porque es que hay un consenso, más o menos hay un consenso ciudadano, más allá de cómo acabe siendo el diseño final del plan especial. Lo que sí está claro es que ya no va a ser ese diseño especial que contemplaba 1.100 viviendas o 1.400 viviendas, porque eso se ha demostrado, entre otras cosas, que es inasumible. O sea, que ni siquiera cuando se puso en venta hubo un concurso para construir. Y aparte que está en solfa, o sea, como modelo social, entre otras cosas porque, bueno, todos sabemos no el crecimiento de la ciudad, ojalá, sino el mantenimiento, incluso de crecimiento que se está produciendo. Entonces, en la charla que estuve yo oyendo, precisamente era Salvador el que decía que el plan general contempla la construcción de 15.000 viviendas. De 15.000 viviendas hay terreno de sobra para construir viviendas, ¿eh? Hay terreno de sobra. Pero vamos a empezar a diseñar las cosas y a poner en un puzzle las cosas que pueden ser de una manera o de otra. Yo estoy de acuerdo con lo que comentábamos. Yo creo que en general lo tenemos todos claro. ¿Es posible montar un puzzle donde quepa todo? Yo creo que sí. Por primera vez, yo creo que sí. Hasta ahora hemos diseñado las ciudades de una forma muy característica. Polígonos industriales, movilidades indeseadas que generan movilidades y problemas. El campus y demás. Hay que empezar a hablar de la ciudad integrada, integradora. Y esa ciudad integrada contempla todas estas cosas. Quizás es muy arriesgado, pero como estamos hablando de soñar y de soñar a lo grande, pues igual tenemos que pensar en un espacio donde se va a aparcar y en un espacio donde se va a caminar, incluso a trabajar. Y todo esto nos obliga a diseñar ese espacio entre los urbanistas y entre la ciudadanía. Por primera vez, insisto, yo creo que tenemos que empezar a pensar todos en conjunto.
La ciudadanía, ¿qué es lo que quiere? Lo mismo que el urbanista y lo mismo que el representante político. Una ciudad cada vez más amigable. No podemos pensar en una ciudad, por ejemplo, yo tengo aquí anotado, un plan especial. Un plan especial es una salvaguarda para edificar de un modelo determinado también para edificar. Pero cometeríamos un error si en ese espacio no se contempla la vivienda pública. Cometeríamos un error porque eso no integra. Eso no integra, eso expulsa. Estamos hablando de traer a nuestros jóvenes. Mi hijo vive en Madrid, como el mío muchos. Con el salario que tiene, si además se tiene que ir a vivir a Nuevos Roces porque se le obliga y no va a poder tal, es complejísimo. Entonces vamos a ver cómo diseñamos la ciudad para que sea para todos. Tenemos que quitarnos ese concepto del modelo de ciudad que contempla 5.000 euros el metro cuadrado de edificación y tal. Me parece muy bien lo de los edificios singulares o el faro guía o lo que sea, me parece muy bien, pero, insisto, tenemos que diseñar la ciudad para que sea vivible para todos, porque es una realidad evidente. Entonces, yo creo que es el momento y que además cabe. Y luego hay un tema que no deberíamos de olvidar. Lo comentaba Salvador, el aspecto cultural. La sociedad tiene necesidades, no solo tiene necesidades del transporte o del trabajo, tiene necesidades culturales. Me parece muy importante que en ese mismo espacio, primero, insisto, se salvaguarde la memoria histórica que tenemos, como se hizo con la chimenea en los edificios Barco y demás, y sobre todo se llene de contenido esos espacios. La posibilidad de tener un mínimo espacio como este es importante para la ciudadanía, es muy importante. Que no se tengan que desplazar a la calzada o tengan que venir aquí a escuchar una charla. ¿Es costoso? Sí. Pero igual hay que pedirle un esfuerzo a todos, incluso a las empresas que se instalen ahí. Porque eso existe, esos modelos existen en otras ciudades, donde las empresas aportan también riqueza a la ciudadanía, que hasta ahora no lo estamos recibiendo. Y basta ver el puerto y lo meto como una puya ahí, que le tenemos que pagar al Estado 5 millones de euros para usar un terreno que teóricamente es del pueblo, es de la sociedad. Pero eso es... Bueno, no quiero fastidiar y ser aguafiestas, pero claro, el problema es el coste de todo ese proyecto tan ambicioso y con esa mentalidad de pensar en grande. Todo tiene que pasar también por la colaboración público-privada, entiendo, ¿no? No cabe otro camino porque cuanto más ambicioso, más costoso será. Sí, evidentemente la colaboración público-privada se hace imprescindible en desarrollos urbanísticos como este, ¿no? Eso no quiere decir que se tenga que ceder a la propiedad privada a todos, simplemente que hay que buscar las fórmulas de colaboración para que, salvaguardando los intereses públicos, se desarrollen empresarialmente pues, entornos como este. Estamos hablando de... No van a ser 5 millones, va a ser menos, porque la parte que se destina a viario o a uso público de paseo pues, se descuenta, por así decirlo, de la tasación. Pero sí es cierto que bueno, yo creo que es una inversión necesaria que el Ayuntamiento tiene que hacer. Por supuesto que sería mejor si nos la cedieran, pero sabemos que también es imposible. Estamos viendo lo que cuesta hacer cualquier cosa, ¿no? Y el desarrollo, en su día, cuando se hizo el primer esbozo o el primer estudio sobre el desarrollo de la economía azul en este entorno, si se desarrollara íntegramente desde el ámbito municipal, es decir, si el Ayuntamiento tuviera que promover todo lo que se desarrolla dentro de estos 60.000 metros cuadrados, se hablaba de 40 y tantos millones de euros. Evidentemente, eso sería si tiene que hacerlo todo a pulmón, por así decirlo, el Ayuntamiento, ¿no? Pero evidentemente no se trataría de esa cantidad, puesto que al final los usos empresariales pues, tendrán que tener una colaboración económica muy importante, puesto que van a ser usados por empresas privadas, claro. No, sin duda, yo, bueno, lo decía antes, ¿no? Yo creo que es un espacio claramente de colaboración público-privada y creo que efectivamente pues hay que cuidar toda inversión de dinero público y, por tanto, pues donde quepa que inviertan los privados no es necesario que haya tanta inversión pública, ¿no? Por ejemplo, comentaba el tema de la vivienda pública. Se puede hacer, y de hecho estamos haciendo vivienda protegida
la vivienda asequible en Nuevos Roces los privados y garantizando, repito, una vivienda asequible, ¿no? Y desde luego pues las empresas pues invertirán también si allí pues van a tener negocios rentables, que estoy convencida que es un espacio de oportunidad y que así es, porque afortunadamente estamos viviendo, como decía, esa transformación de nuestra industria y de nuestra actividad económica a sector tecnológico. Tenemos, y es verdad que tenemos alrededor del parque tecnológico y de la Escuela Politécnica un polo de innovación y de industria tecnológica ya muy creciente y con mucho peso en el empleo, pero yo creo que también eso cabe otras actividades económicas innovadoras más ligadas al mar y a la movilidad sostenible y a otro tipo de actividades que sean rentables, que generen a su vez empleo de calidad y mejoren la vida de todos los ciudadanos, ¿no? Y en eso, repito, tendremos que colaborar, pero claro que pienso que es posible y es más, creo que es la única manera, como decía Jesús, yo creo que no cabe hacerlo exclusivamente con inversión pública, ¿no? ¿Quieres aportar algo? ¿Perdón? No, que si quieres añadir algo a este respecto. No, a ver, si yo ya entiendo, o sea, entiendo esta reflexión, yo creo que, insisto, por insistir en este tema, ¿no? Yo creo que es posible. Un modelo edificatorio en un entorno determinado puede tener también una repercusión en el entorno. Ahí vive gente ya. Entonces podemos correr el riesgo de hacer una expulsión de una gente que viva. Y es verdad que vamos a hablar siempre de no porque gana valor añadido, porque demás y tal, pero no todo el mundo puede asumir eso. Hay gente viviendo de rentas, todo. Es verdad que va a cambiar todo. Afortunadamente va a cambiar para bien. O sea, porque todos conocemos el Natalio actual, sobre todo en ese espacio, ¿no? Pero bueno, yo tenía aquí una anotación, porque comentaba Salvador, es verdad que todo no es posible, pero creo recordar que lo que se llama el Bilbao Río salió gratis. El Bilbao Río fue la gran reconversión de todo el espacio de astilleros, de naval, de aquella zona, y salió gratis porque todas las empresas se comprometieron a ceder esos espacios. Las empresas que había allí instaladas. Esto no lo hemos logrado aquí, evidentemente. Pero bueno, estamos a tiempo todavía. El precio hay que pagar por esos terrenos, ¿no? Como digo, por explicar esta política del uso gratuito, la gestión gratuita, bueno, si nos puedes aportar un poco esa operación que está en marcha y a punto de cerrarse, hasta donde pueda ser. Sí, bueno, la información que tenemos es que hay una tasación realizada por la autoridad portuaria que valora esos terrenos, la parte, es decir, el 65% de ese ámbito, que son unos 42.000, si no recuerdo mal, de los 60.000 totales que son de la autoridad portuaria, ligeramente superior a los 5 millones de euros, no recuerdo si eran 5.100.000, y lo que sabemos es que la cifra final, una vez descontados esos metros que se van a utilizar para ampliar el paseo y que van a ser por tanto de uso público, pues está ligeramente por encima de los 4,5 millones. O sea, que decir, la pregunta era que obligatoriamente hay que pagar por esos terrenos. El puerto podría cederlos gratis a la ciudad, como decía Manuel. Pero son públicos. Son públicos. No, bueno, que en todo caso estamos hablando de terrenos públicos. Es verdad que hay distintas administraciones, pero... Sí, son terrenos públicos, pero bueno, hay una ley nacional de puertos nacionales del Estado y que... Sí, claro. No, desde luego, para los gijoneses, sin duda. Y hablando un poco con el nuevo fondo de los usos que también va a tener, no solo la parte empresarial, de captación de empresas vinculadas a la economía azul, ¿cómo conseguir que en ese entorno, porque claro, si hablamos de un campus, tiene un horario, digamos, lectivo, las empresas tienen un horario laboral, ¿cómo conseguir dinamizar durante todo el día esos terrenos y que a las 8 de la tarde no se convierta aquello en un sitio por el que te dé miedo pasar porque está vacío de gente? Un poco ese desarrollo de lo que serían pues, los bajos de las zonas de ocio, de hostelería, de usos de galerías, culturales, se mencionaba también a lo largo de este debate. ¿Cómo debería ser ese marco para arropar y que tenga actividad durante todo el día, no solamente con el movimiento y el trasiego laboral o educativo de lo que allí se instale? Yo creo que el planteamiento está bien especificado en el plan especial, porque realmente lo que se pretende es que sean actividades que al final consigas 24/7, de que estés permanentemente moviéndose, porque si no,
Lo triste sería que a las 5 de la tarde se cierra una valla y entonces se acabó la actividad, ¿no? Si además incorpora el tema de lo que estamos comentando en esta charla, el tema de la cultura, a mí me parece que todavía se podría ir más allá, ¿no? Porque que no solo sea el parque empresarial y luego pues las zonas de copas, ¿no? Que tiene que haber más movimiento, más cosas, ¿no? Y yo creo que el éxito es que sea una actuación dinámica, de una manera amable, o sea, que no sea forzada, permeable, para que realmente todos los usos estén interrelacionados, ¿no? Y se puede conseguir, sí, yo creo que se puede conseguir, porque es una de las vocaciones del plan especial, es precisamente que los usos sean complementarios para que al final se ocupe, o sea, haya vida, vamos, que haya vida todas las horas del día, ¿no? En ese sentido está muy bien planteado. En esos usos y a partir de esa ficha del PGO supongo que es lo que más da pie al acuerdo y al consenso con colectivos, con vecinos, de diseñar ese, digamos, día a día de fuera de lo que es el ámbito de la economía azul. De hecho, pues antes hablábamos de los porcentajes de ocupación que tiene que tener cada uso. Y si bien el 80% es al uso principal, que es el uso productivo vinculado a la economía azul, dentro de ese 80% hay un 20% que puede destinarse a esos usos complementarios, que son los que vienen a dotar de servicios y a complementar la actividad propiamente dicha del parque empresarial. Y ahí estamos hablando de hostelería. No, yo no veo ahí, por ejemplo, una zona de copas, no lo veo. Pero sí veo, por ejemplo, que puede haber un restaurante, ¿no? Y si encima está vinculado, pues a lo mejor a la gastronomía cantábrica, a los productos del mar, pues mejor todavía. Puede haber zonas para tomar algo, puede haber cafeterías. Y yo sí que creo que, y si encima lo vinculamos con cultura, pues no tiene por qué ocurrir ese efecto, ¿no? de vacío. Yo creo que sería, bueno, pues lo que decimos, una continuidad de la fachada marítima, igual que no tenemos esa sensación en el puerto deportivo, pues no deberíamos de tener tampoco aquí. Sí, bueno, coincido. Yo creo que plantea la ficha, pues eso, una diversidad de usos que deberían hacer que tuviera vida durante 24 horas, pero bueno, durante la mayor parte del tiempo, ¿no? Yo creo que es perfectamente posible y luego vuelvo a decir que en el plan especial y en los desarrollos tendremos que de verdad, ya aterrizando al terreno, y yo creo que con diálogo y con colaboración público-privada, de verdad acertar en esa flexibilidad para que se ocupe, ¿no? Para que de verdad no quede vacío y de esa vida que todos queremos, ¿no? Sí, Manuel. Sí, no, yo voy a ir aquí el derecho al descanso también. O sea, quiero decirte que no todo es llenarlo de copas ni nada, y al silencio, ¿no? Al derecho al descanso y al silencio. Ahora que hace poco salió un informe precisamente dentro de esto del modelo de movilidad y las repercusiones, el tema del ruido, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas que tenemos aquí es pues el ocio nocturno, el concepto de ocio que tenemos. Me preocuparía si realmente en este debate el problema fuese si se llena eso o no se llena de contenido por la noche. O sea, esas 24... No, lo digo porque cuando decía Verónica lo de 24/7 está muy bien, pero eso para trabajar a turnos, no como modelo de vida. Lo digo porque, claro, es que a los vecinos lo que nos preocupa es que haya ruido a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana. O sea, insisto. Pero el horario lectivo no termina a las 5 de la mañana. Mira, yo no me preocuparía tanto por esto. Gijón tiene un montón de modelos de referente, lo ha puesto ahora encima de la mesa, pero bueno, es Fomento, pero es el muro a ciertas horas, ya no hay una vida, no pasa nada. Es el Peri, que tenemos que desarrollar algún día, que ahí vive gente también y no pasa nada y se cierra. Es el Molinón, es todo el entorno del Molinón. O sea, del Parque Isabel la Católica y demás. Yo creo que no pasa nada. Lo que hay que diseñar los espacios es que sean integrados, o sea, que no haya unas naves ahí, como bien decía, que se cierra, igual que no se pueden cerrar los parques, que no se cierren unas naves, que no sea accesible. O sea, el mar tiene que estar al acceso de la ciudadanía, igual que está la playa, igual que está Poniente. Y a partir de ahí se vivirá de una forma normal, que surgirán los bares, el restaurante, tal. No vamos a decirle a nadie qué tipo de restaurante tiene que poner ahí. Igual lo que hay que decirle, no, a mí no me pongas aquí este tipo de hostelería, ¿no? Por decirlo así, o de otra cosa. Pero lo demás me parece que crece de una manera natural.
Lo que hay que es acertar en ese diseño para que no se hagan guetos dentro del propio diseño urbano. Y me parece que está bastante bien contemplado, los datos están dando, como para que sea posible hacerlo así. Bueno, si quieres abrimos un turno de intervenciones, si alguien del público tiene alguna pregunta. De Nadal Gijón, se han tocado muchos temas, no vayamos a comprometer aquí al concejal que ha tenido tarde entretenida. Bueno, no sé si me escuchan. Sí. Están hablando del aspecto cultural de la zona. Entonces yo era para preguntarles concretamente, porque me afecta personalmente, de la ciudadela de Massimino Millar, que construyó mi tío abuelo y que creo, o eso tengo entendido, que se va a hacer un museo. Pero no he oído hablar absolutamente nada sobre esto. Él era empresario, tenía la empresa de basurto y construyó esas casas para sus trabajadores. Gracias. Sí, yo, si no estoy confundido, la ciudadela está excluida de este ámbito, no está dentro de esta ficha, que es la que hablábamos. Sí es esa zona que hacíamos referencia, que es privada y que podría tener algún desarrollo, pero que evidentemente tiene protección, tiene un nivel de protección. Y que, pues al igual que estamos hablando que en Poniente pues, se conserva la chimenea y que aquí en Navalgijón debemos de preservar el pasado industrial de la zona para que todo el mundo que pase por ahí recuerde lo que hubo aquí, pues evidentemente con la ciudadela debería de ocurrir lo mismo. ¿Cuál que sería, desde el punto de vista municipal, lo ideal? Que se pudiera recuperar, que cualquiera que pase por allí visualmente vea la ciudadela, que tenga la información para saber lo que hubo allí, pero que aparte se pueda aprovechar y se le pueda dar uso para que esté a disposición de la gente, ¿no? Yo creo que ese sería el planteamiento óptimo para este espacio. Bueno, agradecer... ¿Se oye? Está. Sí. ¿O tienes una voz? Agradecer, bueno, el debate, agradecer las intervenciones, han sido bastante sugerentes y expresivas. Alguna preocupación y un halago. Preocupaciones. El proceso debería ser transparente y participativo, y de verdad. La visión, algo ha apuntado inevitablemente el representante del movimiento vecinal. Estamos hablando de una intervención muy importante, pero debería responder a un modelo de ciudad global. No podemos planificar Gijón por fragmentos. Hablar de movilidad sostenible en una ciudad como la nuestra, que tiene una estación temporal desde hace 12 años, pues suena a broma. Y todos los que estamos aquí tenemos algo que decir al respecto. O cuando algunos se plantean el absurdo del soterramiento del tráfico en el muro. Hablar de una ciudad del futuro y contemplar ese tipo de opciones, pues bueno, preocupaciones creo que tenemos motivos. El Solarón, por fortuna, no se va a edificar lo que quisieran algunos. Más allá de que haya castaños, otro tipo de servicios. Y Laguna, bueno, patrimonio, memoria. Esto lo tenemos gracias a una lucha. En la historia del patrimonio industrial en nuestra comunidad es más bien de destrozo. Veremos qué pasa en otra gran oportunidad que tienen en Oviedo. Pero motivos no tenemos muchos. Laguna, estamos aquí hablando de manera muy relajada, de oportunidad, de ambición, de reto. Estupendo. Parece que estamos en otro planeta en el que vivimos los climáticos o los del movimiento ecologista. El litoral, los espacios costeros van a ser de los que sufran más impactos por los efectos crecientes del calentamiento global. En algunos sitios ya se tiene claro que no se trata de recuperar un paseo marítimo que va a ser desbordado en el siguiente temporal, sino de que tienen que construir ciudades costeras pensando en una realidad. No hay un planeta de emergencia climática y otro planeta en el que vivamos. Me parece, bueno, pues ¿creen ustedes que se debería contemplar esa acuación inevitable, que no depende solamente, es un problema planetario, a la hora de hablar de Gijón y de un espacio que va a sufrir lo que más o menos ya venimos conociendo? Ya, bueno, igual Verónica mejor o Jesús, pero ya está contemplado en el planeamiento la inundabilidad, el Q50. Bueno, teóricamente el planeamiento, igual podéis vosotros contarlo mejor, pero ya hace unos estudios de inundabilidad a 50 años, no sé si 100 incluso, bueno, igual Verónica lo cuenta mejor, pero vamos, yo creo que eso ya está previsto por el plan.
estudios y desarrollos que a los efectos costeros. Los planes ecológicos que contemplan de inundabilidad a 50 años, pero tienen más que ver con la parte de hidrográfica y con la parte de respecto por ejemplo, la fachada marítima, sí que es verdad que en esta actuación habría que contemplar un planteamiento distinto, o sea, no hacer una base de hormigón, solamente hormigón y a lo mejor 4 árboles, sino a lo mejor pensar en otra cosa porque, bueno, pues evidentemente hay un cambio climático que está claro y vamos hacia un modelo de espacio que necesitamos sombra. Entonces, por ejemplo, y que la vegetación, pues de alguna manera sea un planteamiento pues que no sea tan rígido, ¿no? Lo que es el paseo, ¿no? Buscar distintas texturas, algo a lo mejor más natural, más sostenible y también en el propio trazado de los pavimentos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pero en cuanto a la inundabilidad, antes de llegar al plan especial, la inundabilidad está estudiada, salvo que haya cosas extrañas que puedan pasar ahora con todos estos cambios, pero está estudiada para que toda esa zona se pueda edificar, ¿no? Además tiene una configuración, así una forma que realmente está más protegida que otros espacios de Gijón, ¿no? En ese sentido. O sea, que yo creo que está bien planteado. Sí. Luego el plan tiene 4 años, que no es un plan de ordenación que tenga unos estudios de hace 15. Yo creo que, bueno, el hecho de que sea tan reciente pues hace que esos estudios sean más rigurosos o que contemplen más pues la realidad. Y del muro hablamos otro día, yo creo, ¿eh? Hoy no... No lo habíamos tocado todavía y mira que hemos hablado de... Se introdujo el solarón por ahí en medio, pero el muro todavía no había salido. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Lo primero, creo que hay que agradecer a la Cultural Gijonesa estos debates, además, que hace periódicamente sobre temas que creo que efectivamente nos interesan mucho a todos. Respecto a Naval Gijón, creo que, bueno, lo primero de todo, creo que habría que poner en valor, o yo quiero poner en valor, me alegra, además, cuando se elogia la ficha de Naval Gijón, porque precisamente la ficha de Naval Gijón en el Plan General de Ordenación es probablemente la única ficha que es fruto de muchísimo trabajo conjunto, de la colaboración y de las aportaciones de absolutamente todos los grupos municipales. Bueno, para los que no me conozcan, soy Marina Pina del Grupo Socialista, pero yo estaba en aquella mesa de trabajo y efectivamente se trabajó mucho, se hicieron aportaciones y también hay que agradecer las aportaciones y la lucha de los trabajadores y trabajadoras, casi todos trabajadores en aquel momento del sector naval y de Naval Gijón, que pelearon también por modificar aquella idea inicial del Plan General de Ordenación de que en esa zona lo que hubiera fueran viviendas y no, bueno, pues un polo industrial, que es lo que finalmente terminó siendo. Y 2 ideas o 2 matices. Uno, se habló aquí, no se puede ver la ciudad a trozos. Es muy ilusionante tener todo ese espacio para poder desarrollarlo, para hacer un proyecto nuevo, pero desde ese espacio hasta la playa del Arbellal queda mucho. No solamente esa otra unidad que es privada, que es de promoción privada y que es para hacer viviendas, sino que creo que tenemos que ser ambiciosos para imaginarnos la fachada marítima del oeste de aquí al futuro y no quedarnos solo en ese trocito de terreno. Sé que después está el Tallerón, que después está Armón, todo eso hay que preservarlo, pero hay que buscar esas fórmulas para que ese disfrute de la fachada marítima por la ciudadanía no se limite o no se termine donde empieza Duro Felguera, que vaya más allá y, bueno, pues pensar en cómo tiene que ser eso en el futuro. Y una última cuestión muy rápida. Creo que deberíamos ser más exigentes con el puerto de Gijón. En Gijón tenemos espacios, se han mencionado aquí, todo Fomento, el puerto deportivo, que los tenemos gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, el Estado en algunos casos, y la Autoridad Portuaria. La Autoridad Portuaria de Gijón, el puerto de Gijón, es parte de la ciudad. Le tenemos que agradecer mucho al puerto de Gijón. Gracias a tener un puerto tenemos o podemos tener el desarrollo industrial que tenemos, pero el puerto también le debe mucho a la ciudad y tiene que devolverles mucho que le debe. ¿Hay cuestiones legales? Efectivamente. Puede ser que la ley de patrimonio no permita una cesión gratuita, pero ¿hay algún impedimento
para que el puerto sea uno de los promotores de ese desarrollo. Hace unos días decía el Gobierno municipal que si Pimar no hacía una oferta razonable o una petición razonable para vender sus terrenos, tendría que entrar en una junta de compensación para ser uno de los promotores. ¿Por qué no puede el puerto? No hay ninguna norma que se lo impida. A lo mejor sí la hay para accederlo gratuitamente, pero sí podría ser promotor de ese espacio y podría colaborar en este desarrollo de la misma manera que colaboró en el desarrollo de Fomento o del puerto deportivo. Y después podría recuperar esa inversión a medida que se vayan vendiendo las parcelas, porque a veces hablamos de Navalgijón y da la sensación de que todas las parcelas las va a comprar el ayuntamiento y va a edificar el ayuntamiento. Y no, vamos, no hay presupuesto municipal que soporte eso. Bueno, pues esa colaboración público-privada implica que habrá empresas que compren parcelas para hacer edificios para las empresas o para alquilar a otras empresas. O para espacios de ocio, para lo que sea. Bueno, pues eso permitiría al puerto recuperar esa parte de la inversión. Y sinceramente creo que en este momento, bueno, pues el puerto puede permitirse prescindir de esos 4,5 millones o 5 millones que le puede pagar el ayuntamiento por Navalgijón. Sí. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo en casi todo lo que ha dicho Marina, sin que sirva de precedente. Sí es verdad que la forma de promoverlo puerto-ayuntamiento de la mano, pues, de hecho, no es cuestión para hablar ahora, pero si alguien revisa los programas electorales de los partidos, eso es lo que nosotros defendíamos. Es verdad que luego pues, el puerto no quiso entrar en ello y, en cambio, estamos agradecidos a la autoridad portuaria porque ha puesto muchas facilidades para que se pueda llevar a cabo esta operación. No siendo la... Bueno, pero afortunadamente ahora se ha podido materializar. Y luego sí, lo del puerto está claro que dices, los 4 millones, bueno, no olvidemos la situación del puerto, la ampliación, y no toca hablar ahora quizá de eso, pero bueno, la situación económica del puerto podría estar peor, por supuesto, pero no creo que sea tampoco la ideal. Claro, cuando debes 200 y pico todavía, pues claro. Sí, Nacho. Sí, Perdón, Marina, pero me hace gracia tu apreciación, que yo comparto la idea de que el puerto tiene que devolver a la ciudad, pero es curioso porque en 24 horas cambiamos la denominación de un edificio de protección para que sea un hotel de 5 estrellas. O sea, es que a mí me sorprende todo esto, ¿no? No, sí, alguien lo hizo. Y desde luego quien fue corriendo fue el gobierno local en ese momento. Y nadie está poniendo ningún pero. Sin embargo, Cimadevilla sigue sin desarrollarse. Este es uno de los grandes problemas. Otra vez la misma espera, otros 20 años de procesos. Insisto, el puerto tiene que devolver a la ciudad lo que la ciudad le ha dado. Y esto es evidente. Y si no se consigue es porque no hay una presión política suficiente para que eso sea así. Esto se llama de dominio público. Hay una ley de protección, está recogido en la Constitución. Y en otros sitios han conseguido, vuelvo a poner el ejemplo de Bilbao 2000, Bilbao Ría 2000, creo que se llama algo así, que haya una cesión para que la ciudadanía recupere eso que pierde, que es un modelo industrial, que era una base de sustento de su ciudad. Y aquí no se ha hecho esa presión. No, estoy mirando por la pregunta, porque la planteas. Lo digo en general, se lo voy a decir a Salvador, es que ahora mismo no me mira. No, pero lo digo en general. Yo creo que esto, no es que esto vaya a ser lo que nos vaya a salvar, porque estamos hablando de un presupuesto, insisto, pero tiene sentido que el puerto interactúe con la ciudad devolviendo cosas. Estamos hablando de la contaminación. Tiene sentido que Arcelor plante árboles. Tiene sentido, porque tiene que devolver algo a la ciudadanía. Y no estamos haciendo esa presión social. No la estamos haciendo. Y así nos pasan las cosas que nos pasan. Insisto, lo simbólico es que un edificio protegido haya conseguido el cambio de denominación de un día para otro. No solo de denominación, es que se va a derruir. Se va a derruir. Sin embargo, Cimadevilla sigue sin desarrollar su PERI. Este es el problema. A mí me gustaría hacer un inciso por lo que comentabas, que nosotros como arquitectos pues a veces tenemos que desarrollar un ámbito y tenemos unas determinaciones de un plan especial que es como imposible, ¿no? Y a mí me sorprende, de verdad, y lo digo porque
O sea, está hecho, ¿verdad? Si me dices que habéis participado, está hecho con un rigor, con un estudio, con una visión de varios sentidos impresionante. O sea, me ha sorprendido. Digo, es que están todas las cosas, las conexiones, esta vía, tal. Solamente a lo mejor me parece que habría que cuidar el entorno, pero efectivamente ya estaría fuera del ámbito. Es decir, que sí que me gustaría que cuando se desarrollase esto no quedase esto maravilloso, ejemplarizante y luego todo lo de alrededor. Pero es verdad que está muy bien analizado y se nota la participación multidisciplinar, ¿no? En ese sentido seguro que la ha habido porque se nota muchísimo. Está muy bien, o sea que os felicito. Perdón. Sí, volviendo a esa ficha, que sí, que fue muy polémica en su momento y costó mucho. Yo estaba por aquel entonces en el Colegio de Arquitectos y bueno, mucho discutimos en aquel edificio. Y uno de los temas que salía una y otra vez respecto a Naval Gijón es que la mirada no se podía quedar en el ámbito de Naval Gijón. Es qué pasa con el Natahoyo. Estaba mirando antes los datos de Idealista, que son lo fiables que son, no van a ningún lado. En el último año, el precio de la vivienda en la zona oeste no baja al Natahoyo. Mete zona oeste, con lo cual estamos metiendo zonas de precio más bajo. Ha subido casi un 17%. ¿Habéis hablado de vivienda? Poco. Ha mencionado la vivienda pública Cañete un minutito y poco más. ¿Estáis monitorizando qué pasa con te pregunto a ti directamente, qué pasa con los precios en el Natahoyo? ¿Qué plan hay con la vivienda pública que va a necesitar esa actuación, que va a gentrificar la ciudad porque debe gentrificarla? O sea, las actuaciones de regeneración es lógico que suban los precios, pero desde las administraciones tenemos que poner mecanismos para que la gente no se vea expulsada de sus casas. Bueno, tengo aquí en primera fila acompañándonos también a la concejala responsable de vivienda. Yo lo que te podemos decir es que desde el gobierno local se está trabajando para intentar atajar este problema. Es evidente que ha habido un alza de los precios del alquiler, no solo en la zona oeste ni solo en el Natahoyo, es generalizado. En toda la ciudad, ¿no? Sí. Claramente. Sí, no, lo que intentaba decirte es que estamos trabajando para que haya soluciones desde el ámbito municipal para que se pueda solucionar este problema. Evidentemente, no vamos a entrar a construir en Naval Gijón mañana. Probablemente antes de 2026 no estemos y esperamos que desde el Gobierno se hayan adoptado medidas, no para solucionar el problema, porque desde lo municipal además es imposible solucionarlo de manera total, pero sí para que puedan darse pasos adelante. Es un problema complejo y que en una pregunta así, en un coloquio, es complicado de dar con la solución mágica, pero sí que es un problema que preocupa y que ocupa a este Gobierno. Eso que quede claro. Vamos, que no estáis analizando las repercusiones de la actuación. Si crees que de mi respuesta tu conclusión es que no me has entendido nada. No me has entendido nada. Y coincido, estoy totalmente de acuerdo contigo con que va mucho más allá de esta actuación. Claro. Sí. Totalmente de acuerdo. Pero aquí hay un añadido, que es que se está haciendo una actuación muy potente, muy necesaria para la ciudad, pero que va a tener un efecto a mayores. Entonces, creo que tendríamos que poner un poquito el foco todos también en esa zona. Lo pondremos porque además el Natahoyo está dentro de Gijón, con lo cual, pues si nos ocupan toda la ciudad, nos ocupa el Natahoyo, y además seguro que con la Dirección General de Vivienda lograremos también dar pasos decididos trabajando mano a mano entre nuestras administraciones, seguro que sí. Sí, hola, buenas noches. Me parece que se expresaron unas cuantas ideas sobre lo que se puede hacer con esos espacios muy apreciables, ¿no? Esto de recuperar el espacio para la ciudad, de generar tanto actividad económica como actividad de campus tecnológico y de usos de ocio, no compartimentar y no vallar, pero personalmente me preocupa algo que no se dijo expresamente, pero de alguna manera esta idea de que hay una cierta rigidez en la catalogación de lo que ahí hay y de que tenemos que pensar a lo grande
¿significa que lo vamos a desfigurar por completo, que lo vamos a hacer irreconocible, que vamos a hacer tabla rasa, que ahí hay un solar en el que se puede hacer cualquier cosa sin pensar qué es lo que estamos heredando? Porque estamos heredando la historia de esta ciudad. Es decir, Jovellanos creó un instituto de náutica y mineralogía porque pensó esta ciudad como puerto e industria. Ahí lo estamos llamando Naval Gijón, pero para la gente durante muchísimo tiempo fue el dique, porque ahí se construyó un dique seco cuando no había diques secos en casi ningún sitio. Es el primer dique seco del norte de España y ahí hay muchos miles de gijoneses y varias generaciones que se ganaron el pan en trabajos muy duros y que hicieron de locomotora de la economía y de la vida de esta ciudad. Entonces, ¿quién va a evaluar el patrimonio que ahí se contiene, que incluye una fragua del siglo XIX que está ahí todavía y que no incluye un patrimonio documental que quedó ahí abandonado porque nadie se preocupó de protegerlo y acabó víctima de un incendio, probablemente de yonkis que entraron y hicieron una fogata? ¿Quién va a evaluar toda esa infraestructura y decidir qué cosas merece la pena proteger? Que son muchas, porque eso se entiende como un conjunto integral, ¿no? ¿Vamos a hacer tabla rasa de eso, pensando a lo grande y pensando que no heredamos nada? ¿O vamos a hacer de lo que heredamos una parte de lo que construyamos en el futuro? Porque a lo mejor el reto para los arquitectos y para los urbanistas sería no verlo como un solar en el que hacer un Calatrava, sino cómo ser capaces de encontrar usos preservando lo que allí hay, ¿no? Igual es menos goloso para el ego de quien firme el proyecto, pero es un desafío probablemente mucho más respetuoso con la memoria, con el patrimonio y con lo que esta ciudad es y debería de conservar, ¿no? Y para nada eso tendría que obstaculizar el desarrollo. Seguro que esos edificios, que son edificios grandes, resistentes, construidos para soportar usos mucho más agresivos, son capaces de acoger otras actividades y de hacerlo preservando lo que hay y preservando la memoria de lo que somos y de lo que ese espacio fue. Estoy totalmente de acuerdo. Actualmente, además, lo que está previsto es una protección integral. La protección integral es que está catalogado y protegido absolutamente todo. O sea, todo es todo. O sea, las puertas, las ventanas, los tabiques, todo. Eso para nosotros los arquitectos es muchas veces excesivamente rígido, pero porque estamos hablando de que a lo mejor necesitamos poner pues, un ascensor, por decir algo, ¿no? O una escalera de otra manera, o abrir un hueco para que cumpla las condiciones actuales de ventilación. Pero en ningún caso está previsto que se demuela para hacer ni un Calatrava ni nada parecido. Además, la línea de actuaciones arquitectónicas actuales no va por ahí, no va por decir vamos a hacer aquí ahora una cosa nueva para aplauso del ego del arquitecto, sino es el gran valor y el gran éxito es aprovechar lo que hay, revitalizarlo, ponerlo en valor y con una actuación complementaria nueva, pero casi lo más interesante sería poner en valor lo que hay. Y además está previsto, prescrito, analizado y difícilmente el que lo vaya a desarrollar se puede escapar de ahí. Eso también, ¿no? Y a veces es muy excesivo, pero es cierto que es la manera también de proteger el patrimonio nuestro, ¿no? Que es así, ¿no? Y yo creo que está contemplado que se mantenga y la única cosa que es verdad que se puede pensar a lo grande manteniendo la memoria histórica de la ciudad, ¿eh? Yo creo que esa es hacia donde se va, además. Vamos a ir cerrando con las preguntas. No sé si quedan muchas o cerramos contigo. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería plantear una pregunta en relación a algo de lo que no se ha hablado aquí, que a mí me genera bastante recelo, digamos. En la ficha del ámbito de planeamiento propuesto de Naval Gijón, independientemente de que luego cuando se desarrolle el plan especial se decida las alturas o la configuración de lo construido, de lo que es arquitectura, la ficha está especificando ya que en todo ese frente marítimo que estamos hoy hablando aquí de que debería ser la salida natural, el crecimiento natural hacia el mar o el frente marítimo del barrio de Natahoyo y, por tanto, del oeste de Gijón, lo que contempla la ficha, que igual habría estado bien que la estuviésemos viendo para que todo el mundo la tuviese en la cabeza, lo que plantea es un vial, una sección de 20 metros que une
la avenida Juan Carlos I con la avenida Príncipe de Asturias. Es decir, estamos hablando a día de hoy qué hacemos con el Paseo del Muro, estamos hablando de que toda la ciudad está intentando ir poco a poco disminuyendo el tráfico rodado privado en las ciudades, y esta ficha, que es una ficha de futuro y que que nos está atando al futuro urbanístico de la ciudad de Gijón, está planteando la creación de una nueva vía de comunicación rodada, rápida, justo en el frente marítimo. Sí, sí. Es algo que no se ha mencionado en ningún momento y me parece súper importante, porque realmente estamos por una parte hablando de qué ocurre con el muro y por otra parte estamos planificando a futuro una vía de comunicación rápida justo en el frente marítimo. Me sorprende mucho y me gustaría si alguien pudiese explicar cuál es el motivo de esta decisión. Gracias. Yo desde luego, recojo este planteamiento, porque yo de alguna manera antes lo comenté, ¿no? Cuando decía que igual teníamos que repensar todo esto y ver qué movilidades se tienen que desarrollar. Pero es cierto, o sea, yo creo que hay algo que nos tiene que obligar a pensar. Bueno. Sí. O los sistemas locales internos, pero eso es un sistema general que no se puede modificar. Ya está esta conclusión. Bueno. Poder. Sí, yo no me soy un técnico, me callo, pero vamos. A ese nivel. Cuando se desarrolló esa ficha, se habló de ese vial. Muchas dudas porque va a hacer otro. Sí, es que además tiene. Innecesario. Yo recuerdo que se quitó la necesariedad, pero yo creo que al final se había dejado como algún tipo de cláusula en la ficha que permitía que el plan especial no. Yo creo que se podría. Sí, en la ubicación. No, la ubicación está establecida, pero pero no tiene por qué ser todo de viario, sí. Claro. Se había acordado que no tenía por qué ser ese vial tan ancho. Eso es. Yo lo que puedo decir es que en ninguna, ni de los bocetos, ni de los esbozos, ni de los estudios que hemos hecho desde el ámbito técnico de la Concejalía de Urbanismo se ha contemplado nunca un vial ahí, es lo que puedo decir. Es que está Sí, la ficha está, pero bueno. Sí. No discuto que esté la ficha, lo que digo es que no está contemplado la ejecución de ese vial, es lo que puedo decir. Como vial, porque a lo mejor es un ámbito, pero luego tiene un bulevar, tiene tal. Puede ser. Quiero decir que es. Puede ser una zona de tránsito y con coches eléctricos, despacitos. Sí. Claro. Para las bicis. Sí. Eso debería modificar el plan. La fecha. Sí, claro, si hay que modificar la ficha, sí. El nuevo viario con el trazado orientativo que se grafía paralelo a la costa tendrá un ancho mínimo. Hay que seguir. Eso es, pero. Mañana o la semana que viene. Sí, eso. Que un trazado ahí pone como trazado orientativo. Sí. Sí, lo que pasa es que un viario a lo mejor se puede interpretar con que tenga una zona de calzada, también una zona de bulevar, una zona de tal. También habla de que se puede justificar la modificación debida, o sea, si se justifica debidamente. Y claro, pues a lo mejor tiene que haber incluso un vial en plataforma única de acceso solo para emergencias o para retirada. Es decir, que soluciones para esto, evidentemente la idea no es que haya un vial ahí, eso lógicamente no es la idea de nadie, yo creo, vamos, de nadie. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias María, muchísimas gracias Jesús, Verónica, Manuel, muchísimas gracias a todos.